El pasaje de hoy es Génesis 49, versículos 13 al 21. Leamos juntos. Zabulón, en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, cierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Amén. El pasaje que leímos juntos hoy contiene las bendiciones que Jacob, también llamado Israel, dio a sus hijos antes de morir. Hoy meditaremos en las palabras que contienen la bendición y profecía para 6 de los 12 hijos de Jacob, quienes darían inicio a las 12 tribus de Israel. Quisiera que examinemos brevemente su contenido juntos. El sexto hijo, Zabulón, recibe la bendición de que moraría en puertos de naves. Mucho tiempo después, en la época de Josué, cuando las 12 tribus de Israel se repartieron la tierra, la tribu de Zabulón no recibió una porción de tierra directamente junto al mar. Sin embargo, se convertirían en una tribu, que para comerciar, residiría temporalmente en diversas ciudades portuarias de naciones vecinas a Israel, como Sidón. El quinto hijo, Isacar, recibe la bendición de que sería como un asno fuerte. Isacar se convertiría en una tribu fuerte, como el asno, un animal vigoroso y lleno de vida. Sin embargo, el pasaje continúa diciendo que el lugar donde reposa este asno no es la pradera, sino entre los apriscos de las ovejas, y que en lugar de correr libremente, se inclinará para llevar la carga y se someterá a la servidumbre. Esto insinúa que, en el futuro, la tribu de Isacar no usaría su fuerza, sino que viviría en la pereza, buscando solo la seguridad, y terminaría sirviendo a los cananeos. El noveno hijo, Dan, recibe la bendición de que juzgará a su pueblo y vencerá a sus enemigos. Aunque Dan fue hijo de Bila, la sierva de Raquel, formaría una tribu completa, al igual que los otros hijos, y gobernaría a los que pertenecieran a ella. Y en el futuro, como Sansón, un juez de la tribu de Dan, vencería a enemigos poderosos, siendo como una serpiente que muerde los talones del caballo. La bendición para el séptimo hijo, Gad, es que un ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Más tarde, la tribu de Gad se establecería al este del río Jordán, donde inevitablemente tendrían que lidiar con guerras contra pueblos paganos vecinos como los amonitas, moabitas y arameos. Aunque habría muchas guerras, no serían derrotados, sino que perseguirían a sus enemigos. Al octavo hijo, Aser, se le da la bendición de que produciría alimentos tan exquisitos, que serían dignos de la mesa de un rey. Se dice que, más tarde, la tribu de Aser se asentaría en una tierra fértil, se dedicaría a la agricultura y exportaría sus excelentes productos agrícolas, no solo a Israel, sino también a otras naciones. A continuación, la bendición de Jacob se dirige a su décimo hijo, Neftalí. Neftalí sería como una cierva suelta, que disfrutaría de la libertad y pronunciaría dichos hermosos. Cumpliendo esta bendición, la tribu de Neftalí recibiría más tarde como herencia una tierra espaciosa, hermosa y próspera. Así hemos examinado brevemente las últimas palabras de bendición que Jacob dejó para 6 de sus 12 hijos. Sin embargo, al escuchar esto, una pregunta surge naturalmente en nuestros corazones. ¿Son estas verdaderamente bendiciones? Ciertamente, a algunos hijos se les da la bendición de que sus descendientes vencerán en la guerra, producirán alimentos exquisitos, o vivirán en una tierra espaciosa y hermosa. Pero a otros hijos se les dan perspectivas sombrías, como que sus descendientes vivirían bajo el dominio de otros pueblos, enfrentarían muchas guerras, o llevarían una vida de viajes y estancias temporales en otras naciones. Pronósticos que nadie querría escuchar y que desearíamos que no se cumplieran, difíciles de aceptar con gratitud. Como mencioné antes, el contexto del pasaje de hoy es Jacob
llamando a sus hijos para decirles lo que les ha de acontecer en los postreros días. La atmósfera festiva de los hermanos, reunidos y preguntándose, ¿qué bendición recibiré? ¿Qué camino ha preparado Dios para mí?, debió enfriarse rápidamente a medida que Jacob continuaba hablando. Los hijos que recibieron bendiciones claras, aunque contentos, no podrían expresar su alegría abiertamente por consideración a sus hermanos que escucharon pronósticos parecidos a maldiciones. Los que recibieron una mezcla de bendición y maldición se sentirían confundidos, sin saber si alegrarse o entristecerse por las palabras ambiguas de Jacob. Los que recibieron pronósticos sombríos habrían suspirado profundamente. Quizás, por un momento, se sentirían abrumados por el resentimiento, pensando, «Esto es demasiado». Probablemente, cada vez que Jacob mencionaba el nombre de uno de ellos, todos contenían la respiración y escuchaban con suma atención, tensos por lo que vendría a continuación. En ese encuentro final con su padre, en ese momento solemne y cálido para despedirlo escuchando su testamento, un silencio y una incomodidad inesperados debieron llenar el ambiente. Entonces, ¿cómo se sentiría Jacob al transmitir estas últimas palabras a sus hijos? Por supuesto, como no tengo 12 hijos de 4 esposas, no puedo comprender exactamente sus sentimientos. Pero como padre de un hijo pequeño, a quien abrazo y por quien cada día doy gracias y pido a Dios sus bendiciones, me atrevo a imaginar el corazón de Jacob, y creo que también debió de estar muy apesadumbrado y triste. Es cierto que estos eran los hijos que le habían clavado un puñal en el corazón, vendiendo a su amado hijo José por celos, y luego mintiendo al decir que había muerto. Eran hijos imperfectos que habían desafiado su autoridad o lo habían puesto en peligro, pero al fin y al cabo, eran los hijos con los que había convivido toda su vida, por quienes sentía un afecto a pesar de todo, y sobre todo, eran los hijos que llevaban su sangre y continuarían su linaje. Los hijos que había recibido de la mano de Dios. Aunque pudiera haber diferencias en cuanto amaba a cada uno de sus 12 hijos, todos eran preciosos, y no habría escatimado en bendecirlos a todos abundantemente, diciendo que Dios los guiaría hacia el bien, que siempre experimentarían prosperidad y victoria. Pero ahora Jacob no está expresando sus propios deseos, sino transmitiendo los planes que Dios le ha mostrado. Jacob no tenía más opción que transmitir los días que Dios había preparado para sus hijos, de acuerdo con su carácter y sus acciones. Por lo tanto, el corazón de Jacob, al tener que hablar del futuro que les esperaba a sus hijos y a sus descendientes, también debió de estar destrozado de dolor, y su voz seguramente reflejaría esa angustia. Esta situación desesperada que enfrentaron Jacob y sus hijos, donde, a la luz de la palabra de Dios, sentían que no podían esperar su bendición y se veían sin esperanza, es también la situación que enfrentamos hoy. A veces, no encontramos nada en nosotros mismos que pueda agradar a Dios. Nos sentimos decepcionados por las debilidades e incluso la dureza de corazón de nuestros hijos, hermanos o padres en la familia, y nos consume el temor de que a Dios no le agrade esa actitud y pueda juzgarlos. Al ver la maldad profundamente arraigada en nuestros lugares de trabajo y en nuestra vida diaria, nos abruma la ansiedad de que parezca no tener solución. Hay momentos en que, al ver y oír las noticias de nuestro país y del mundo, nos resulta imposible abrigar la esperanza de que todo saldrá bien, y preferiríamos cerrar los ojos y los oídos. Es muy difícil proclamar una bendición sobre esos lugares y decir que Dios se deleita verdaderamente en esa situación, que Él la guiará hacia el bien. Porque sería mentir. Si Dios nos pagara según nuestras obras, solo podríamos concluir que, como a los hijos de Jacob, por mucho que nos esforcemos, nos espera un futuro con una mezcla de bendiciones y maldiciones, o solo una perspectiva sombría. Jacob, apesadumbrado y triste mientras hablaba del futuro que Dios había preparado para cada uno de ellos según sus obras, clama una frase. Leamos juntos el versículo 18. Versículo 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Amén. Esta única frase, tu salvación esperé, oh Jehová. Esta única frase, espero la salvación de Dios. Esta única frase de Jacob, Señor, espero tu salvación. Aunque breve, fue una proclamación tan importante que cambió toda la situación en un instante. Ciertamente, sus hijos tenían un carácter duro e imperfecto,
y por eso cometían malas acciones. Eran personas que no podían abrigar ninguna esperanza si Dios les hacía cosechar lo que habían sembrado, según su carácter. Pero, al mismo tiempo, eran las personas a través de las cuales Dios cumpliría la promesa hecha desde los tiempos de Abraham, de formar una gran nación, una nación de fe. Eran las personas que vivirían en la tierra prometida por Dios, lo alabarían, seguirían su palabra y le darían gloria. Eran las personas llamadas a ser los antepasados del pueblo de Israel, que, al servir y caminar con Dios, mostrarían a las naciones quién es Dios, y se convertirían en un canal de bendición para llevar a esas naciones a Él. Porque creía en la promesa y el llamado de Dios, porque confiaba en la fidelidad de Dios, Jacob pudo rogar a Dios: espero tu salvación. Pudo orar para que Dios no abandonara a sus hijos, para que no los dejara enfrentar un futuro sombrío, sino que los salvara, que interviniera, y que los guiara y moldeara para que llegaran a ser el pueblo bendito y santo que él deseaba, el pueblo que él había llamado. Pudo orar con audacia, encomendando a sus hijos a Dios, diciendo: Dios, son imperfectos y débiles, pero no son las personas a quienes llamaste para tu gloria. No son tu pueblo amado. Por lo tanto, Señor, te pido que te hagas responsable de ellos. Sálvalos, Señor. Y esa oración fue, en sí misma, la mayor bendición. Amados hermanos y hermanas, anhelo fervientemente que esta palabra que Jacob clamó a Dios, mientras miraba a sus hijos, esta proclamación: espero la salvación del Señor, pueda fluir también de nuestros labios hoy. Yo mismo soy demasiado imperfecto para ser llamado hijo de Dios. Nuestra familia, esta nación, este mundo, son débiles y sin esperanza si se los deja solos. Pero si la intervención de Dios está presente, si su salvación está presente, si se nos da el verdadero poder, entonces, ciertamente, todas las situaciones cambiarán. Por lo tanto, en este amanecer, pidamos la salvación de Dios para nosotros mismos. Oremos con audacia. Dios, soy imperfecto, pero soy uno de los que llamaste a ser parte de tu pueblo. Sálvame para que pueda vivir de acuerdo con ese llamado. Bendíceme, Señor. Pidamos que la salvación de Dios se manifieste en nuestras familias. Pidamos que la salvación de Dios se manifieste en esta nación y en todas las naciones. Oremos juntos. Dios, esta es nuestra familia, nuestra tierra, nuestro mundo, que creaste con amor y prometiste guiar. Guíalos para que puedan ser restaurados y agradables a tus ojos. Moldéalos para que puedan ser tu alegría, para que puedan ser tu gloria. Bendícelos, Señor. Cuando nos entregamos así a Dios, cuando le entregamos la responsabilidad, cuando le entregamos el control, podemos vivir en paz y con audacia, más allá de la frustración y las lágrimas. Amados hermanos y hermanas, espero que en medio de esta situación frustrante y abrumadora, podamos confiar y orar al Dios que cumple sus promesas y lleva a cabo la salvación. En el nombre del Señor, anhelo fervientemente que en este momento seamos capaces de ofrecer la verdadera oración de bendición, que es aferrarnos a la promesa de Dios y entregarnos a Él.